Bien, continuando con nuestro taller online de productividad basada en la compensación de excelencia, seguidamente compartiremos la clase número 3. En esta clase daremos algunas herramientas que facilitan el diseño de un programa de retribución variable en forma manual y adecuado a las necesidades de cada organización, con énfasis en sistemas de evaluación utilizando variables cualitativas. Para poder comprender mejor lo que representa el diseño de un programa de retribución variable condicionado a la excelencia, es importante diferenciar dos fases clave. La primera fase, que pudiéramos decir aquella que tiene la llave que activa el programa, estamos hablando de dejar los condicionantes, por ejemplo, si la utilidad neta excede de tantos bolívares, si la utilidad excede de tantos dólares o el porcentaje es mayor. Lo podemos también combinar con lo que se refiere indicadores no financieros, entonces existirá un nivel a repartir. Pero esto no es realmente lo más complejo de diseñar un programa de retribución variable. Lo que lo hace más complejo, por todas las características que mencionamos antes que debe tener el programa de retribución, es cómo hacer la distribución. He ahí realmente donde está todo lo más complejo que pudiera tener el diseño de un programa de retribución variable. Para ello, entonces, vamos a explicarlo de una manera identificando un ejemplo que nos haga comprender más fácilmente. Imaginemos una situación hipotética de una empresa que está dispuesta a invertir en su talento humano y ella quiere elevar sus ganancias extraordinarias en $2,000. Pero de esas ganancias extraordinarias está dispuesto a compartir la mitad, es decir, el 50%. El 50% de los $2,000 entonces serían los 1,000. Para poder distribuir esos $1,000, la gran pregunta es, a la luz de la clase anterior cuando vimos las características, ¿cómo hacemos para que la distribución cumpla o se aproxime a satisfacer las características citadas con anterioridad? Entonces, eso tiene una respuesta y es, primero que nada, teniendo en cuenta que el sistema de distribución más fácil es cuando tenemos los niveles de aporte ya identificados en términos cuantitativos. Por ejemplo, en la manera tradicional en que se distribuyen ganancias los accionistas, es muy fácil hacer la distribución, porque sabemos realmente cuánto invirtió cada quien. Dirá algún accionista, mira, yo invertí $1,000, otro invirtió 3,000. Entonces se determina la alícuota de lo que invirtió cada quien respecto al total del capital invertido. Pero repito, eso es fácil porque ya tenemos identificados los niveles de aporte en términos cuantitativos. Se nos empieza a hacer más complejo, más difícil, es cuando la manera de evaluar los aportes no viene dado en forma automática de manera cuantitativa, y por el contrario, el poder evaluar un nivel de aporte viene dado en forma automática o más fácil de manera cualitativa. Entonces, podemos imaginar una escala de elementos cualitativos como excelente, muy bueno, normal, deficiente y pésimo. A través de estas categorías, lo importante es poder, de una manera convencional y utilizando una escala también convencional, por ejemplo, del 0 al 10 puntos, definir una serie de equivalencias. Por ejemplo, pudiéramos definir que un nivel excelente equivale a 10 puntos, muy bueno 7, normal 5 puntos, deficientes 2 y pésimo 0. Si estamos utilizando esta tabla de equivalencias, que es muy importante desde el punto de vista de hacer el diseño y la programación de nuestro modelo, entonces, a la hora de poder determinar, por ejemplo,
¿Cómo fue el nivel de desempeño de José? Estamos hablando en términos generales, pero también pudiera ser, yo quiero evaluar el nivel de proactividad de José. Y lo definimos como deficiente. De Luis, de excelente. De Roberto, muy bueno. Cuando nosotros definimos esas variables, registramos esas variables cualitativas, el programa que vayamos a manejar debe estar haciendo la equivalencia de que un deficiente es sinónimo de 2, un excelente 10 y muy bueno 7. Eso nos da un total de 19 puntos y al tener el total de 19 puntos, comparamos cuál es la proporción de los 2 puntos que aportó José respecto a los 19, los 10 de la evaluación excelente de Luis respecto a los 19 y el 7 puntos de Roberto respecto al total, dándonos entonces estos porcentajes. Esta es una manera muy simple, muy sencilla, pero muy fácil para comprender de cómo debe ser un aporte proporcional a los méritos, ¿verdad? Pero este sistema que estamos viendo acá, bueno, finalmente, por supuesto, cuando tomamos los $1000 a distribuir y multiplicamos por cada uno de esas alícuotas, ya nos daría el monto a distribuir. Hasta aquí luce justo, pero realmente no termina de ser del todo justo, porque esta distribución no está considerando los niveles de retribución habitual que debe tener cada trabajador, y al no estarlo considerando, pueden pasar situaciones como la que vamos a ver ahorita. Fíjense, si José tiene una remuneración promedio de $500, Luis de 100 y Roberto de 300, cuando comparamos el premio, la recompensa de José respecto a lo que regularmente gana, lo hacemos igual con Luis y lo hacemos igual de Roberto, 105,30 respecto a 500 es prácticamente el 20%. Y el 20% respecto a lo que gana un mes vienen siendo 6 días, porque el 20% de 30 días es aproximadamente 6 días. Mientras tanto, Luis percibe casi 158 y Roberto 37 días. Esta distribución, desde el punto de vista de lo que perciben regularmente, no es justa. Entonces, para ello, tenemos que buscar nivelar esa situación. ¿Cómo se nivela? Bueno, tomamos en cuenta de entre todos los salarios que existen en la nómina, cuál es el promedio en este caso, si sumamos 500 más 300 más 100, nos estaría dando un promedio de $300, y luego cada sueldo lo comparamos contra ese promedio. Al compararlo contra ese promedio, nos quedan factores como, a tomar en cuenta, que José, su remuneración sobre el promedio es 67% más. Luis, por el contrario, es apenas una tercera parte del factor normal. Y Roberto exactamente está ganando igual que el promedio. Entonces, estos factores que hemos obtenido es lo que pudiéramos llamar factores de expansión o contracción. Y esos factores son necesarios aplicárselo a lo que ya nos había dado la distribución previamente. O sea, si vamos atrás, observamos que la distribución había sido 105,30, 526,30 y 368,40. Pero como no consideraba los niveles de retribución habituales, son necesarios ajustarlo por factores de expansión o bien sea de factores de contracción. Esos factores de expansión o contracción se determinan dividiendo el valor habitual entre el promedio salarial o de remuneración de la nómina. Llegamos entonces a los factores para cada quien, que puede ser 1,67, 0,33 y 1. Y esos factores entonces sí se aproximan más
a lo que debe ser esa remuneración. Cuando multiplicamos por los factores, bien sea de expansión, si es para agrandar la remuneración, la compensación, o bien sea de contracción, nos vienen quedando entonces 175, 175 y 368. Estos tipos de recompensa ya toman más en cuenta el factor de retribución habitual, porque repito, no puede ser lo mismo darle $500 a quien regularmente está recibiendo 500 que darle 500 al que regularmente está recibiendo 2.000. Por eso que es importante el hacer uso de estos factores. Ahora bien, cuando nosotros sumamos estos premios, este tipo de recompensa, la sumatoria de 175 más 175 más 368 no necesariamente arroja el total que queríamos distribuir. En este caso queríamos distribuir 1.000 y la sumatoria nos está dando 719. Entonces, cuando esto ocurre, hay una fórmula muy importante a considerar para aplicar ya el último factor de ajuste. Esa fórmula no es más que el monto a distribuir exacto, en este caso queríamos distribuir 1.000, lo dividimos entre el monto que nos acaba de dar en forma preliminar. Es decir, 1.000 dividido entre 719,60, entonces nos da un último factor de corrección, que es 1,39. Ese 1,39, si lo multiplicamos ahora por los resultados preliminares que ya habíamos obtenido, y entonces nos da una distribución de 244, 243 y 512, dando la sumatoria total entonces de 1.000 bolívares, o $1.000 según la moneda que estemos trabajando. De esta manera sí terminamos de considerar el nivel de retribución habitual. Bien, si quieres, siguen habiendo algún tipo de duda o aclaratoria, puedes establecer contacto con este servidor a través de este correo. Dejo los datos también de Skype o teléfono y bueno, seguimos a la orden y pendiente para la segunda parte de la clase para diseñar tu propio modelo de retribución variable adecuado a las necesidades de tu organización.